Hola a esta primera lección de la asignatura de PHP del curso de desarrollo web, y en esta primera lección lo que vamos a aprender es una introducción al lenguaje PHP, es decir, vamos a conocer este lenguaje. Entonces, para ello vámonos al navegador y nos vamos a la Wikipedia. Y en el buscador vamos a poner PHP. Entonces aquí en PHP podemos leer que es un lenguaje de programación, es decir, con PHP vamos a poder implementar pequeñas o grandes aplicaciones para nuestras páginas web. ¿Y qué es una aplicación? Pues una aplicación no es más que un programa informático que sirve para una determinada tarea. En nuestro caso, por ejemplo, para enviar mensajes entre usuarios, para enviar mensajes a correo electrónico, para bastantes cosas, para hacer un libro de visita, un foro, etcétera. Incluso podremos llegar a hacer software directamente en nuestras páginas web. Por ejemplo, un gestor de base de datos, o por ejemplo un catalogador de contenidos, por ejemplo un catalogador para catalogar libros, CDs, etcétera. O sea, todo eso se puede hacer con este lenguaje de programación PHP, y es el que vamos a aprender para programar nuestras páginas web. Aquí dice que sirve para crear páginas web dinámicas. Estas páginas web dinámicas serán unos documentos que albergarán un contenido u otro dinámicamente según la petición que haga el usuario. Pero ahora mismo, si no lo entiendes, da igual. Todo eso lo veremos a lo largo de este primer ciclo de PHP. Aquí hay una cosa muy importante que dice interpretación del lado del servidor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con PHP lo que vamos a hacer es no darle instrucciones a nuestro ordenador, sino más bien, cuando nuestra página esté alojada en internet, darle las instrucciones a el servidor. Es decir, el usuario, antes de servirle la página al usuario o al visitante, nosotros realizaremos un procesamiento de la información según lo que requiramos en el servidor, antes de devolverle la página web o servirle la página web al usuario. Si no entiende este concepto, también lo veremos. Luego aquí dice que mediante esta tecnología GTK+, podemos utilizar el lenguaje en modo local en vez de en el servidor, mediante una interfaz gráfica y una biblioteca, Qt. Una biblioteca no es más que un determinado código que ya ha sido prefabricado. Entonces, aquí en el contenido lo que nos interesa sobre todo son conocer las características de PHP, ventajas e inconvenientes, y ¿qué más? Pues quizá la visión general, pero vamos, no es muy importante. Lo que va a ser importante sobre todo es esto, las características. Entonces vamos con la visión general aquí. Significa Hypertext Preprocessor, es decir, preprocesador de hipertexto. El hipertexto es el contenido que hay en las páginas web, en internet, se puede decir. Y esto es un preprocesador, es decir, antes de que se procese el contenido de nuestras páginas web, es decir, antes que le llegue el usuario, nosotros vamos a procesarlo previamente en el servidor. Por eso lo de preprocesamiento. Fue creado por este hombre, Rasmus Lerth,
Lerdorf, que si nos vamos aquí podemos verlo, es este de aquí, este es el que creó inicialmente PHP. Y vamos, su biografía no nos importa mucho. Si te la quieres leer. Bueno, ¿qué más? Pues algo muy importante, que Rasmus lo que hizo fue dotarle una licencia de código libre a este software o a este código, por lo que es software libre y esto tiene una ventaja enorme, que enseguida la veremos. Bueno, la puedo adelantar, que es la de poder contar con la comunidad. O sea, este lenguaje basa su popularidad en la comunidad, que lo desarrolla este lenguaje, escribe código, etcétera. Es el lenguaje más usado dentro de Internet y se suele usar como un módulo de Apache, es decir, como una especie de plugin, un añadido del servidor Apache. Luego, ¿qué más podemos decir que sea importante? Pues que nos va a permitir conexión a servidores de bases de datos. Nosotros vamos a estudiar este servidor de base de datos que se llama MySQL. Y este servidor de base de datos nos va a servir para dotar a nuestras aplicaciones de base de datos. Las bases de datos las escribiremos con un lenguaje que se llama SQL. Pero vamos, en esta asignatura de PHP no vamos a incluir este lenguaje SQL, sino que en una asignatura aparte lo aprenderemos. Y luego en el curso de administración web, cuando salga, estudiaremos también MySQL para aprender a administrar este servidor. Luego vamos a necesitar una plataforma en nuestros ordenadores para que PHP podamos hacer uso de él. Hemos dicho que corre bajo un servidor web, entonces obviamente nuestra plataforma deberá ser un servidor web. Y para eso vamos a utilizar una aplicación que se llama AppServe, que nos va a servir para implementar un servidor web en nuestro propio ordenador. De esta forma será mucho más cómodo trabajar con PHP sin tener que estar subiendo a un servidor remoto lo que vayamos haciendo. Luego aquí tenemos las características de PHP. Aquí dice un lenguaje multiplataforma, por lo que se puede leer en multitud de sistemas operativos como es Windows, Linux, etcétera, Android. Luego está especializado en aplicaciones web, es decir, está completamente optimizado para los webmasters, para la gente que hace webs. Y además, también, como hemos dicho antes, permite trabajar junto con bases de datos, es decir, vamos a poder integrar la programación con bases de datos también. Invisible al navegador, el código, porque antes de que nadie pueda ver la página o le llegue información de la página, lo que hacemos es procesarlo en el servidor, y el servidor, como lo vamos a tener bajo contraseña, pues nadie va a poder ver nuestro código. Entonces, ¿qué más? Capacidad para trabajar con servidores de base de datos. MySQL es el que vamos a usar, por lo que su conectividad es bastante completa. Entonces, existe también una documentación oficial, es libre
soporta programación orientada a objetos, que esto es una técnica de programación que aprenderemos, muy potente. Luego tiene una biblioteca de funciones nativas muy amplia y que se va actualizando año tras año. Una biblioteca nativa es una serie de código que los desarrolladores del lenguaje, entre ellos Resmus, ha incluido ya para facilitarnos la vida. Entonces, emplear este lenguaje de programación es sencillo. Luego, ¿qué más se puede ver? Bueno, la última ventaja, que también es muy importante, es que hay desarrollado muchos frameworks para PHP. ¿Qué son los frameworks? Pues los frameworks son bibliotecas, es decir, un código previamente ya escrito por alguien que tiene una determinada función. Por ejemplo, hay mucha gente que ha escrito una biblioteca que está orientada para la conexión a para trabajar con bases de datos. Entonces, tenemos frameworks para trabajar con bases de datos, otra clase de frameworks para trabajar con imágenes, etcétera, con email y etcétera. Esto es gracias también a lo que hemos dicho antes, que es un lenguaje libre y que hay una gran cantidad de desarrolladores que contribuyen al mejoramiento o a la mejora de PHP. Por eso es por el que lo vamos a usar. Luego también tiene inconvenientes, y aquí viene a decir que, como se trata de un lenguaje que se interpreta en ejecución, ¿qué quiere decir eso? Que no se compila, simplemente cada vez que está ahí almacenado el código y cada vez que queramos hacer uso de él tenemos que ejecutarlo. Es lo que se viene a llamar lenguaje de script. Entonces, esto tiene un inconveniente, y es que el código fuente no lo podemos ocultar. Y esto, la consecuencia es que podríamos llegar a ocultarlo, pero tendríamos que hacer una ofuscación, que podemos ver que es, en esencia, es una técnica para dificultar la lectura del código, pero no se puede ocultar totalmente. Y esta ofuscación lo que nos va a suponer es un costo en tiempos de ejecución. Es decir, si queremos ocultar el código lo más posible o dificultar su lectura, pues vamos a incurrir en más gastos de servidor, de recursos de servidor. Entonces, ofuscación, encubrir el significado de una comunicación. En nuestro caso, el propio código. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de código PHP. Aquí lo tenemos. Y vamos, todo esto lo vamos a aprender enseguida. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para programar en PHP? Pues bien, aparte de los programas que hemos estado utilizando anteriormente en la asignatura o que estamos utilizando en la asignatura de XHTML y CSS, además de el código, además del editor de código, el navegador, etcétera, vamos a necesitar un servidor web, que se va a tratar de Apache, y por otro lado vamos a necesitar el módulo correspondiente PHP para dicho servidor Apache. Entonces, esto lo vamos a conseguir fácilmente. Antes era muy difícil para alguien con nivel de usuario poder instalar un servidor web y el módulo PHP, pero hoy en día es muy fácil porque tenemos aplicaciones que nos asisten completamente en la instalación y lo hace de forma semiautomática. Entonces, esta aplicación que nos va a permitir instalar fácilmente
el servidor y el módulo PHP es este, app-serve, y lo que vamos a hacer es buscarlo en Google. Entonces aquí en Google, esta pestaña la cierro, en Google vamos a poner app-serve, así se escribe, mejor dicho, app-serve, app-serv, y aquí tenemos el resultado que nos arroja Google. Pues bien, nos vamos a ir directamente aquí, y en la página de esta aplicación app-serve vamos a bajarnos la versión 2.5.10. Esta versión no nos la vamos a bajar por ahora, porque es para la versión 6 de PHP y no nos va a ser de tanta utilidad. Así que nos vamos a quedar con la versión 5 de PHP. Observa que también nos instalará el servidor para la base de datos. En esta asignatura no la vamos a usar. No vamos a usar MySQL, pero en la asignatura de SQL del curso de desarrollo web sí que lo utilizaremos, así que ya lo tendremos instalado. Y el servidor web está aquí. Entonces nos vamos a ir a este enlace y clicamos. Ahora yo uso Google Chrome y las descargas de Google Chrome me salen aquí. Entonces es simplemente darle a guardar. Una vez que le has dado a guardar, le das a instalar y él te hace todo el proceso. Es como instalar un programa en Windows, te lo deja todo preparado. Pues bien, esto ha sido una breve introducción al lenguaje PHP. Para la clase número 2 de PHP vamos a empezar ahí ya utilizando el código, así que necesitarás tener instalado el servidor Apache con el módulo PHP, que como acabamos de decir se hace de forma muy fácil, asistida por medio de app-serve. Ya en la próxima clase veremos cómo asegurarnos de que todo está funcionando correctamente.